Ok, muchísimas gracias. Un poquito. Vamos a iniciar. Ok. Bien, buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIEC. El día de hoy contamos con el expositor, el máster Holger Noriega. El máster Holger Noriega hizo sus estudios de pregrado en la SPOL y su maestría en el Politécnico de Milano. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y es profesor colaborador en proyectos de investigación de la FIEC. El máster Holger Noriega nos presentará el día de hoy el tema evaluación de métodos de agrupamiento de perfiles de carga para determinar características comunes de clientes en media tensión, usando el método de valores de silueta. Caso de estudio, una Reti, distribuidora de Milán, Italia. A continuación, doy paso al máster Holger Noriega con su conferencia. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, María Angélica, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados en esta charla FIEC. Voy a dar un poco de lo que fue este estudio, esta investigación que se hizo con los colegas del Politécnico de Milano, tomando datos de la distribuidora de Milán en Italia, el norte de Italia, conocida como Unareti. Por decirlo así, para poner un poco en contexto, es como que fuera la CENEL de Milán. ¿Ok? Bien, ¿de dónde es que nació este estudio? En los sistemas de potencia es sumamente importante hacer la planificación, y en cualquier sistema hacer la planificación de aquí a un futuro. ¿Okay? Entonces, existen diferentes elementos en los sistemas de potencia, pero entre esos elementos, el que es un poco difícil modelarlo con ecuaciones, sencillas, por decirlo así, es la carga, porque el comportamiento de la carga eléctrica, ¿okay? O sea, los usuarios que se conectan a la red de distribución, tal vez hoy sea muy diferente de aquí en 5 años, de aquí en 10 años, o tal vez de aquí en el pasado. ¿Okay? Entonces siempre es bueno planificar de aquí a un futuro de cómo va a ser ese comportamiento. El comportamiento de la carga eléctrica es como el comportamiento del clima. Entonces, se puede predecir, se puede hacer un pronóstico de qué va a pasar aquí el día de mañana o de aquí a una semana, ¿ok? Pero siempre se tiene que tener datos históricos. ¿Okay? La misma idea es en el comportamiento de la carga eléctrica. Bien, entonces, tal vez aquí no es tan acentuado, pero en Italia y en el resto de Europa sí, el tema del cambio de estaciones. El cambio de estaciones está bien acentuado el tema del invierno, del verano donde hace calor, el invierno donde hace mucho frío, el otoño, la primavera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso genera cambio de estaciones, también genera el tema de los cambios de temperaturas de una semana después de unas cuantas semanas. Acá, en cambio, bueno, tenemos, si bien es cierto, tenemos 2 estaciones definidas, pero sí existe por ahí cierto cambio de temperatura. Por ejemplo, hace unos meses estábamos en calor, ahora hace frío, ¿no?
pero acá es el tema de las regionales, ¿no? O sea, en la costa, en la región interandina, en la Amazonía, en las Galápagos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, también acá tenemos nuestras variables y de hecho, existe ya sé que hay un estudiante de posgrado de la maestría de sistemas de potencia que está haciendo un estudio utilizando estas mismas herramientas, ¿no? Pero con un caso de estudio de una distribuidora de acá, de la costa, del Guayas. Bien, entonces, esa es la idea. La idea es tratar de pronosticar de aquí a un futuro cómo se va a comportar la carga tomando históricos de carga, del comportamiento de la carga, ¿no? Entonces, una de las herramientas principales o fundamentales es el tema que voy a presentar el día de hoy, uno de los primeros pasos, que es el clustering en inglés o en español, que sería el agrupamiento, los métodos de agrupamiento. Bien, entonces esto es parte de un conjunto de algo mucho más grande que es el Machine Learning, en este caso aplicado a los sistemas de potencia. La idea, al menos en este estudio, los objetivos específicos, era analizar un grupo de perfiles de carga de clientes de media tensión que estaban conectados a la distribuidora Unareti de Milán. Bien, y ver cuáles eran las características comunes, ¿no? La herramienta de análisis fue MATLAB, ¿okay? Pero utilizando la parte teórica de los métodos de agrupamientos, los métodos de clúster. Bien, y al final observar cuál de todos los métodos más comunes, porque existen algunos, pero cuál de los más, entre los más comunes, cuál fue el que mejor rendimiento dio. Y eso basado en un método de comprobación, por llamarlo así, que es el método de los valores de silueta. Bien, ok, entonces el clustering es agrupamiento, es agrupar. O sea, podemos tener 1500 usuarios o 1500 elementos, ¿no? Pero de esos 1500 elementos puede ser que 700 tengan ciertas características muy comunes, otros 300 tengan otras características que son comunes entre estos 300 y otros 500 tengan otros tipos de características comunes, ¿no? Entonces, eso es la idea del agrupamiento en forma general. Bien, también una de las razones por qué se hace clustering es tratar de agrupar o hacer el análisis un poco más sencillo, porque es mucho más sencillo hacer el análisis no sobre los 1500, sino sobre un grupo que se analiza después una curva general que prediga el comportamiento de ese grupo, que hace el análisis sobre 700 elementos. Bien, y otra razón principal de hacer el clustering es buscar esos valores atípicos, ¿ok? Por A o B motivo, por errores de medición, por errores en alguna parte del sistema, etcétera, etcétera. Bien, entonces esos son los principales razones o motivos de hacer clustering o agrupamiento. Bien, entonces, ¿cómo saber que un clustering me permite tener una mejor respuesta, un mejor rendimiento, un mejor comportamiento? Y eso es con los valores de silueta. Eso es uno de los métodos que se usó, de hecho es el que se usó aquí. Existe otro método, por ejemplo el método del codo, que también existen otros tipos de estudios, ¿ok? Pero en este caso me voy a centrar en los valores de silueta. Bien, matemáticamente el valor de silueta es el cociente entre dos valores, o sea, en el numerador la resta entre la distancia media de una muestra de un elemento X, ¿ok? En este caso, en nuestro caso, ya teorizaban los sistemas de potencia en un Areti, fue la medida de la potencia o la energía, ¿ok? Hacia otras muestras de los grupos más cercanos, ¿ok? Menos la distancia media de una muestra de lecturas de potencia hacia muestras o hacia otros elementos del mismo grupo.
¿ok? Dividido para el máximo entre estos dos elementos. Bien, gráficamente, gráficamente es una representación de barras, tal como se ve aquí, donde cada barra representa el valor individual de cada muestra, de cada elemento. Bien, entonces, ese valor puede ir de -1 a +1, donde +1, ¿ok? Es un valor que significa que está más compacto el grupo, ¿ok? El grupo que se formó. Es mucho más compacto el grupo que se formó de acuerdo al método que se ha utilizado. Y -1 es un grupo totalmente disparatado, un grupo totalmente fuera, que no tiene nada en común entre ellos. ¿Ok? Entonces, para dar un poco más de idea, este valor de silueta, aquí tenemos dos grupos, ¿ok? Que es se utilizó uno de los métodos que ya vamos a hablar más adelante, que es el Camins, ¿ok? Tenemos dos grupos, donde uno es el verde y el otro es el plomo, ¿ok? Y cada uno de estos elementos representa un hilo, una barrita, ¿ok? Y el conjunto de todas esas muestras de ese grupo ya se lo ve en un grupo mucho más grande, ¿no? Que es este color verde. Y asimismo en el color plomo. Acá está la distribución espacial de cómo estarían los grupos en un plano de los componentes principales, que también ya lo vamos a hablar más adelante, donde el primer grupo es este verde que está asociado a este verde de acá, que es la gráfica de valores de silueta, y la parte de acá abajo, los puntitos plateados son aquellos que están asociados a este grupo plomo, que está en el plano de los valores de silueta. Bien, entonces aquí se utilizó 4 métodos, uno de los cuales es el Camins, ¿ok? Que es uno de los algoritmos básicos de aprendizaje no supervisado, ¿ok? Que trata de, matemáticamente, ¿no? Matemáticamente trata de esta distancia de aquí, bien, hacer lo más pequeño posible. Bien, entonces, a breves rasgos, o sea, existen, ya analizando el proceso de cada uno, se elige el número de clúster, se calcula la media del grupo, ¿ok? La distancia de cada uno de los puntos a ese grupo, y luego se calcula la mínima distancia, que es lo que se quiere utilizar, es un problema de minimización, ¿ok? Y luego se hace de nuevo el proceso. Eso es a breves rasgos, ¿no? Existen muchas más matemáticas en el fondo, ¿no? Obviamente MATLAB, que es una herramienta sumamente útil, ayudó bastante en este análisis, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, tratar de un grupo dado, ¿ok? O sea, MATLAB lo que hace es agrupar los grupos, crea dado 1500 elementos, por ejemplo, hace 3 grupos, donde esos 3 grupos comienza a calcular, comienza a hacer iteraciones donde los ubica de una mejor manera, donde esta distancia desde un centro, ¿ok? Desde un centroide, ¿ok? A los diferentes grupos, a los diferentes elementos del grupo, sea lo más pequeño posible. ¿Ok? En sí, esa es la idea general del Camins. Bien, el Hierarchical Clustering, o en español que sería el método de jerarquía, lo que hace, como su nombre lo indica, comienza de 2 en 2. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda, comienza a agrupar de 2 en 2 y luego con esos 2 agrupa con otro, esos 3 agrupa con otro tercero, de ahí con un cuarto, etcétera, etcétera. Bien, entonces la idea es que hay una altura donde debe ser lo más pequeña posible. ¿Okay? Eso nuevamente MATLAB lo hace de manera automática. Entonces ese fue el segundo método que se utilizó, que MATLAB ayudó bastante. ¿Okay? La idea es como hacer una especie de árbol, una parte de ramas, ¿no? Entonces las ramas más conjuntas es la que representaría el mejor grupo
asociado o basado en el tema de las características más comunes. ¿Ok? Luego viene el DBSCAM, que es el Density Based Clustering with Noise, ¿ok? Con ruido. Bien. Principalmente este es para encontrar valores atípicos, ¿ok? En los diferentes grupos, ¿ok? Aquel valor que no tenga características comunes dentro de un grupo y con los otros, ¿ok? Aquí, principalmente, lo que se trata de idea principal es formar un círculo, ¿ok? Donde se hace un radio que se va a conocer como EPS, y en ese radio o ese círculo analizar el número mínimo de puntos que agrupa ese círculo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el número de puntos agrupados, el mínimo de puntos sería 3. ¿Ok? Y cada uno de estos core points son puntos, por decirlo así, el centro de ese círculo, de ese grupo. Bien. Entonces, los blancos de aquí son los puntos ruidos, aquellos que ya después de muchas iteraciones no fueron ubicados de tal manera que cumplan esa característica del radio EPS y del número mínimo de puntos. Bien, el K-Nearest Neighbor Clustering, ¿ok? Encuentra los K puntos más cercanos a los datos, de los datos a un punto de consulta o a un conjunto de puntos de consulta, que si es un conjunto de puntos de consulta, lo que trata de hacer es calcular un promedio. ¿Ok? Principalmente aquí lo que utiliza es la distancia euclidiana, ¿no? Bien, donde se trata de ver este punto elegido, ¿ok? A los diferentes puntos, ¿ok? Bien, entonces, nuevamente, todo esto que es la parte teórica explicada de una manera general, lo he explicado de una manera general, MATLAB ayuda a, dado 1500 elementos, ¿no? Porque aquí los usuarios fueron un poco más de 1500, ayuda a distribuirlos después de tantas iteraciones para formar el mejor grupo de acuerdo a las características que tiene cada uno de los métodos. ¿Okay? Todas estas matemáticas MATLAB la tiene dentro de sus librerías. ¿Okay? Bien, entonces, nuevamente aquí, la idea aquí, una vez que con la ayuda de MATLAB se pudo agrupar, se utilizó el método de la jerarquía, el método del K-means, el método del K-nearest, ¿ok? El DBSCAM, ¿ok? De acuerdo a los datos de cada uno de los métodos, ¿no? Lo que se analiza luego es ver qué tan fuerte fue el método, qué rendimiento o cuál fue el mejor método, por decirlo así, basado en el rendimiento que fue analizado con los valores de silueta. ¿Ok? Entonces, los valores de silueta lo que se calculó fue un promedio del valor de silueta, porque cada elemento va a tener un valor de silueta. Y luego se calculó la media de esos valores de silueta de cada uno de los elementos de un grupo determinado. ¿Ok? Bien, por ejemplo, acá tenemos otro elemento que es el K-means, ¿okay? Con n igual o con K, o sea, 6 con K igual a 6, o sea, 6 grupos. Por eso que tengo aquí 6 grupos. Bien, y acá tengo la distribución espacial. ¿Cómo se comportarían los elementos? ¿Cómo estarían ubicados los elementos en un plano de los componentes principales? Bien, entonces la metodología, ¿qué fue? ¿Cómo es que se hizo la metodología? ¿No? Una vez que ya he tratado de dar de manera general la parte teórica matemática de los métodos, primero recibimos los datos desde un arete, ¿okay? Lecturas de potencia de los clientes en media tensión.
¿ok? Fueron datos en bruto, ¿ok? Se hizo un proceso para que esos datos estén en una manera tal que desde MATLAB se los pueda importar, ¿ok? Entonces, las mediciones fueron cada 15 minutos, ¿ok? Porque allá en Italia prácticamente todos los usuarios tienen medidores inteligentes donde permiten una base de datos grande que ellos tienen, guardar esa información. ¿Ok? Entonces, las mediciones fueron cada 15 minutos, que en un año, porque fue en el año 2018, fueron 35.040 espacios de tiempo. ¿Ok? Eso se hizo una matriz de datos y se hizo un análisis de componentes principales, que principalmente es para ver la distribución de cómo se fueron los elementos ubicando, que es la distribución espacial, la que vimos hace un par de diapositivas. Luego se hizo un análisis de sensibilidad, que en sí es para ver, porque cada uno de los métodos tienen elementos de entrada. ¿Okay? Por ejemplo, el K-means, el único elemento de entrada es el K, el número de grupos. Porque hay K-means para K igual a 2 clusters, K-means para K igual a 3 clusters, K-means para K igual a 4 clusters, y dependiendo de la K que se elija, va a tener un comportamiento diferente, ¿no? Bien, luego esto se hizo primero en una muestra para tener una idea, una muestra, teníamos más de 1.500 usuarios y se hizo una muestra de unos 30 usuarios cogidos al azar, ¿ok? Para tener más o menos una idea de cómo sería el mejor comportamiento en una muestra y luego replicarlo a toda la base, ¿ok? Y por último se vio las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos y se seleccionó se seleccionó 2 métodos, los cuales se acoplaban mejor al requerimiento de la distribuidora, en este caso una red. ¿Okay? Una vez que se vio cuál es el mejor método, por decirlo así, entre comillas, basado en los valores de silueta, se escogió un perfil de carga estándar que sería la media de todos los perfiles de carga de los elementos o de los usuarios de cierto grupo, ¿no? Ya una vez agrupados, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas de este valor de silueta, ¿no? Tratar de ordenar, ¿no? Porque es mucho más fácil analizar los datos ordenados que en desorden, ¿ok? Porque, por ejemplo, el dato en bruto es lo que estaba aquí en la derecha. ¿Okay? Es muy difícil analizar más de 1.500 usuarios, tal vez muchos de ellos con diferentes características. Entonces, lo que se trató es ordenar, principalmente. Bien, entonces, por ejemplo, el método de la jerarquía, uno de los elementos de entrada era el buffer size D, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, se hizo un análisis desde 1 hasta 20, o sea, cada uno de estos grupos, cada uno de estos charts, el D va cambiando, ¿no? D igual a 1, acá por aquí tengo D igual a 2, D igual a 3, hasta llegar a D igual a 20. Entonces, dependiendo de cómo sea ese valor de D, el resultado va a ser diferente. O sea, el método y MATLAB, basado en las características del método, te va a agrupar en una diferente manera, ¿no? Obviamente, si ven aquí, desde D igual a 11 hasta 20, ya comienza a tener una forma un poco más compacta del grupo. ¿Ok? Entonces, esa fue la idea, ver cuál es el grupo que tenga más, sea más compacto. Bien. Entonces, en los métodos, en este método de D igual a 1 hasta D igual a 20, bien, se calculó el valor de silueta promedio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el valor de silueta promedio negativo, obviamente, eso se descartaba. ¿Ok? Porque significa que el grupo no era compacto. ¿Ok? Entonces, el D, el buffer size, ¿ok? Que era
uno de los elementos de entrada eran los 1500 usuarios, otro era que era el buffer size, respectivamente, para este método. No, no me daba o no nos daba un grupo bastante compacto. Entonces, comenzábamos ya a descartar, ¿no? Entonces, como decía, de 11 hasta 20, desde D igual a 11 hasta 20, el grupo ya fue un poco más compacto. ¿Ok? En DBSCAN fue algo similar, ¿ok? Pero en este caso tenemos que analizar un poco más el tema de más características de entrada del método, que era los puntos mínimos, ¿ok? Que era, recuerden que era un círculo en el DBSCAN con cierto radio EPS, y dentro de ese círculo los mínimos puntos o los elementos mínimos que deberían estar en ese círculo. Bien, entonces los mínimos, esto fue un ejemplo porque ahí hubo más cálculos, ¿no? Pero solamente para tomar una parte de ese análisis de sensibilidad de este DBSCAN, era 10 puntos mínimos y el epsilon era de 5000 a 24000. ¿Ok? Entonces, la distancia era de 5000 a 24000, ¿no? Bien, entonces, cada uno de esos radios fueron cambiados, ¿no? El EPS de 5000, luego 6000, luego 7000, 8000, hasta llegar a 24000. ¿Okay? Y se mantuvo los puntos mínimos en 10. ¿Ok? Y luego se hizo el análisis de los valores de silueta. ¿Ok? Aquí vimos, no sé si recuerdan que en la diapositiva anterior, en el jerarquía, el promedio era 0.9 prácticamente. Acá, en cambio, acá no superan ni siquiera el 0.45. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí vamos viendo, a base de ese análisis, se fue viendo cuál fue el que mejor comportamiento dio, cuál de los métodos fue el que mejor comportamiento dio. ¿Ok? Algo similar en el K-nearest, ¿ok? Con K igual a 1 hasta K igual a 20, ¿ok? Eso se fue cambiando, ¿bien? Y cada uno, dependiendo de cuánto vale el valor de K, ¿ok? Me dio diferentes resultados. Y a base de esos resultados se sacó el valor de silueta promedio de cada uno de los grupos, ¿ok? Dependiendo del K, ¿no? Entonces, aquí máximo medio no llega ni siquiera al 0.5, ¿no? Entonces ya más o menos ya se va viendo que tal vez el K-nearest, que ya lo voy a decir al final, no presentó tal vez el mejor rendimiento basado en los valores de silueta. ¿Ok? Y el K-min, igualmente, desde K igual a 1 hasta K igual a 20 se fue cambiando. Los valores de silueta, la gráfica de valores de silueta fue cambiando. Y luego se sacó el promedio del valor de silueta por cada uno de los métodos, de cada uno de los grupos. ¿Okay? Entonces vimos aquí que el K-min también dio un resultado bastante interesante, pero cuando el K, o sea, el número de grupos, es 2. ¿Ok? Entonces, a base de este análisis, ¿ok? A base del valor de silueta y luego el valor de silueta promedio de los grupos y del método, ¿ok? Es que se pudo seleccionar el mejor de los métodos basado en valores de silueta para hacer el análisis, para luego ya utilizarlo y conseguir nuestro perfil de carta. Bien, esta gráfica aquí fue, no sé si recuerdan que yo les había dicho que se hizo un análisis en la muestra. Principalmente fue por temas de comprobación. Ya lo sabíamos antemano, pero sí queríamos comprobar algo. ¿Cuál era la mejor representación? Porque si bien es cierto, teníamos lecturas cada 15 minutos, pero hicimos la comprobación de cada hora, lecturas cada hora y cada día. ¿Okay? Obviamente, de cada 15 minutos, si tengo más lecturas, ¿okay? En menos tiempo, es mucho mejor. ¿Okay?
eso tal vez por una corazonada ya se lo sabía, pero se lo quería comprobar, y de hecho eso fue lo que se hizo con el análisis de la muestra. Bien, adicional a esto se hizo un análisis de componentes principales que se llama PCA, Principal Components Analysis, donde dado componentes, en los dos primeros componentes, o en el primer componente, el grupo, en el primer componente, los grupos o los elementos o las lecturas de los clientes, la lectura de potencia de los clientes, se ubicó en el primer componente. ¿Okay? Entonces, eso nos da una idea que muchos de estos datos tienen características comunes. ¿Okay? Y eso también deberíamos verlo en los grupos formados por los métodos de clusterización y basado en los valores de silueta. Bien, entonces, aquí, bueno, aquí tengo unas gráficas, aquí son unas gráficas de cada uno de los grupos, el DBSCAN, el clustering DBSCAN y la visualización espacial, ¿okay? Donde los ejes de esta visualización espacial son los valores, los componentes principales, ¿okay? De igual manera, en los métodos de jerarquía, ¿okay? En el método de K-nearest, esos fueron algunos de los ejemplos, porque sí tuvimos algunas gráficas de estos. En el K-means, K igual a 2 clústeres, K igual a 3 clústeres, K-means K igual a 3 clústeres, 4 clústeres, K-means igual a 5 clústeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, como conclusión o ya análisis, para concluyendo un poco el análisis de lo que fue, de todos estos métodos, ¿okay? O sea, de los 4 métodos, DBSCAN, el de jerarquía, hierarchical, K-means con las diferentes K igual a 2 hasta K igual a 8, me parece que hicimos, no recuerdo exactamente hasta qué número, y el K-nearest, ¿okay? Los que mejores resultados mostraron es el método de jerarquía y el método de K-means. ¿Okay? El método de jerarquía mostró que formó dos grupos, donde uno de los grupos estuvieron 1506 usuarios y el otro un usuario, ¿no? Entonces, en cambio, el K-means fue mucho más preciso. O sea, el jerarquía, ¿qué fue lo que hicimos? Jerarquía DBSCAN y K-nearest nos dio una idea de cómo se iban a formar los grupos. ¿Okay? Pero el que mejor resultado nos dio fue el K-means, porque nos dio una distribución mucho, aparte de mucho más compacta, mucho más separada, ¿no? Entonces, porque en un grupo teníamos 1435 y en otro grupo teníamos 72 usuarios. ¿Ok? Ya aterrizando un poco a la data de Milán, de hecho, como Milán es un Areti, sirve al casco urbano de Milán, mayoritariamente la distribución es hacia las casas residenciales, ¿no? Pero también existe ciertas industrias, ¿okay? Que eso servía, ¿no? Entonces, para decirles unos números, fueron 1412 usuarios de media tensión que se prestó para este estudio, y el restante, hasta llegar a los 1506, fueron industrias. ¿Okay? O sea, fueron principalmente esas dos características, las cuales el K-means, K igual a 2, nos dio una idea bastante buena, bastante aproximada a lo que fue la realidad, ¿no? Decir lo que el estudio fue bastante controlado porque sí se sabía de antemano, ¿no? Pero los resultados también comprobaban el rendimiento de estos métodos y basados en los valores de silueta. Bueno, luego una vez que se hizo, el tema de los métodos de agrupamiento, lo que se hizo fue sacar un perfil de carga estándar que era la media de cada uno de los grupos, ¿no?
por ejemplo, aquí se puede sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, que en los meses de verano, junio, julio y agosto, o sea, esta parte central, existen picos en la potencia, principalmente porque recordemos que en esos meses es el verano europeo y que las temperaturas llegan a más de 50 grados centígrados en algunos días. ¿Okay? Luego hay un decrecimiento por más o menos por el mes de agosto, ¿ok? Y eso es porque los usuarios, las personas se van de vacaciones. Existe mediados de agosto, que es lo que se llama febrero-agosto, son vacaciones en Italia, ¿ok? Donde previamente todos se volcan de Milán, que es una ciudad grande, se volca hacia el sur, a las playas, ¿no? O hacia otras partes de Europa. Bien, y así sucesivamente. Bien, luego, si uno se quiere ir más al detalle, puede ver los picos, o sea, hacerle un zoom y ver exactamente qué día de la semana hubieron picos, ¿no? En este caso, la medida tal en los días, en los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, algunas conclusiones ya para finalizar. Los resultados mostraron que la mejor representación es mejor trabajar con lecturas cada 15 minutos en vez de cada hora o cada día. ¿Ok? Los métodos que mejores resultados mostraron fue el de jerarquía y el K-means, ¿ok? Con K igual a 2. Bien. El análisis de componentes principales mostró que más del 90% de los datos fueron expresados por los dos primeros componentes. El 88% por el primer componente y 2% y algo más por el segundo componente. Bien, y esto es el paso inicial para hacer una parte mucho más grande, que de hecho ya se está trabajando en eso con la gente de Unareti y con el Politécnico de Milano, para hacer, el objetivo principal del estudio es hacer algo que se llama forecasting, que es predicción, o sea, predecir cómo se va a comportar la carga de aquí a unos años, bueno, en Milano, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Esto de clustering fue el primer paso, o sea, analizar los datos agrupados de una manera ordenada. Bien, y esto es sumamente vital para el tema de las distribuidoras, principalmente en planificación y operación. Bien, muchísimas gracias por la participación y por su atención. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Para las preguntas se podría activar el micrófono o escribirlas en el chat directamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si me permite, felicitaciones, profesor Olger, por ese trabajo. Realmente es muy útil dentro de la planeación, ¿no? Y ponerle un perfil de carga permite ir planeando, ir viendo la posibilidad de cómo va a ir la ocupación y la cargabilidad de los elementos del sistema de potencia, ¿no? Sí sería importante que si nos puede comentar, y ahí va mi pregunta, profesor, más o menos el asunto del forecasting estaría relacionado a la tendencia en cuanto a predecir los consumos típicos o los módulos de potencia de cada usuario, o cómo sería la predicción en ese siguiente paso. Gracias, profesor. Sí, bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. Sí, el objetivo del forecasting es como predecir el comportamiento,
aterrizando un poco al tema del clima, ¿no? Predecir cómo se va a comportar de aquí mañana, de aquí a una semana, etcétera, etcétera. El forecasting podemos hacerlo de manera general, cómo se va a comportar cierta área del sistema de potencia, cómo se va a comportar. Y a base de eso, ir de manera individual, ¿no? Obviamente de manera individual ya sería los recursos de computación, los recursos de computadora, sí sería un poco más fuerte, ¿no? Porque hay que ir al detalle, pero si ya se tiene la información de manera agrupada, o sea, si cada elemento tengo separados los elementos y los puedes agrupar, entonces los agrupados ya los puedo separar también, o sea, el análisis los puedo separar también. Entonces, sí, el forecasting, si ya se lo agrupa, sería el forecasting de manera grupal y luego ya ese forecasting de manera grupal hacerlo de manera individual, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Estamos a las órdenes para que coloquen sus correos electrónicos en el chat a fin de tener un registro y poder comunicar cuando tengamos charlas FIETs relacionadas al tema de electricidad, al área de electricidad. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Oliver. Hola, hola. Sí, sí, ¿Qué tal? adelante. Una pregunta, Oliver. Soy Eduardo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Bélgica, amigo. ¿Cómo has estado? Una pregunta sobre tu exposición que está súper interesante. Tú mencionabas que para hacer forecasting, digamos, ¿qué tipo de distribución usarías ahí? O sea, ¿qué tipo de distribución obedece tus datos para poder hacer el forecasting? O sea, ¿qué tipo de distribución probabilística obedece tus datos para poder hacer el forecasting? ¿O qué método usarías para hacerlo? Matemáticamente hablando. Am, bueno, existen en la literatura algunos métodos, ¿no? Ujú. Existen en la literatura algunos métodos de forecasting, ¿no? Que en sí este es al final, eh, tenemos que, luego de hacer este método de agrupamiento, tenemos que hacer el tema de analizar cada uno de los grupos, ¿no? Pero podemos hacer el forecasting de algunos métodos, ¿no? Tenemos que decidir con la gente, los colegas de Italia, ¿no? Que eso ya lo vamos a decidir el siguiente año, pero podemos utilizar la regresión lineal múltiple o la simple o la straight line, ¿no? La línea recta, ¿no? Eso es en la parte ya un poco más en la parte matemática, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, porque asumo obviamente que o sea, tus datos obedecen algún tipo de distribución para que puedas hacer, digamos, una predicción, seguramente. Claro, eso es ese es el siguiente paso que tenemos que analizar, ¿no? ¿Cuál es el Claro, comportamiento de cada uno de los datos? O sea, una vez ya agrupados, el grupo, a qué tipo de comportamiento va a tener, ¿no? O hacia dónde va a tender para utilizar claro, el mejor método. así es. Ajá. Listo, gracias por tu respuesta, Volver. Felicidades. Y ya, muchísimas gracias a ti. Estamos ya recibiendo los correos. Estos correos serán registrados para comunicarnos directamente, aparte de la invitación que se envía en correos SPOL y redes sociales. Continuamos en la fase de preguntas.
si me permite, profesor, una consulta adicional. Dentro de los agrupamientos se ha podido establecer que los grupos corresponden a usuarios que pertenecen a alguna categoría, qué sé yo, categoría residencial, industrial, o tienen unas características un poco más comunes, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Como parte de los resultados que se han obtenido, ¿no? En cuanto a la parte geográfica también, ¿no? Geográficamente tienen similitudes. Una vez obtenido esa separación, ¿cómo ha sido ya verificando con el catastro los resultados que se obtuvieron? Gracias. Sí, justamente los usuarios que fueron prestados para, los datos de los usuarios que fueron prestados para este estudio, fueron mayoritariamente residenciales. ¿Okay? Entonces, por eso que ellos compartieron muchas características comunes, los cuales se los pudieron agrupar, ¿no? Y otra parte de esa data prestada por UNARETI fue el tema de usuarios industriales. ¿Okay? Obviamente, entre una y otra industria sí va a haber una diferencia, pero la data que fue prestada fueron usuarios prácticamente de industrias que estaban agrupadas en un mismo sector. ¿Okay? Entonces, fueron de dos tipos, por decirlo así, ¿no? Los residenciales e industriales. Gracias, gracias. Gracias a usted. Mientras escriben las preguntas, recordamos a ustedes que la charla FIEC queda grabada en el sitio web de la FIEC. También los datos de nuestro expositor, el máster Holger Noriega, para un posterior contacto. Bien, si no tenemos más preguntas, podemos pasar a solicitarles a los asistentes que les sea posible activar sus cámaras para la captura de una pantalla, la misma que se publicará en el sitio web de FIEC y en nuestras redes sociales sobre esta charla FIEC. Así que a continuación doy paso a los ingenieros del departamento técnico de la FIEC para la fotografía. Muy buenas tardes con todos. Por favor, le hacemos la cordial invitación de activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla de los asistentes del día de hoy. Ok, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, me permite una segunda captura, por favor. Ya realizamos. Un momento, por favor. La cuenta de 3 nuevamente. No desactiven sus cámaras todavía.
43, 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro expositor, el máster Holger Noriega, por su excelente presentación. Agradecemos a los señores profesores con quien hemos tenido el gusto de tenerles el día de hoy en esta charla FIET, a los estudiantes, a los invitados, a la comunidad pues, que se ha conectado a esta charla FIET vía Zoom. Bien, nuestro evento ha finalizado. Que tengan buenas tardes y un buen fin de semana. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias.